Erev Tov, Shavua Tov y Jodesh. Bienvenidos a nuestro encuentro de Harambam, Sefer Ahavá, cuarta clase. Estamos en el capítulo 2 de Ilhot Kriyat Shema, las leyes de Kriyat Shema. Vamos a ver si podemos escucharnos bien, esperemos que sí. Y con favor de Dios, vamos a tratar de volver a pasar sobre el texto principal del capítulo 2, que empezaba diciendo: A Coré Shema velo kiven libo pasuk rishon sheu Shema Israel lo yatzai yedejo. Quiere decir, Harambam comienza hablándonos acerca de cómo debemos leer el Shema Israel. Aquel que recita la Shema y no pone intención, Kavaná es la palabra, en el primer versículo, quiere decir Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, no cumple con su obligación. Quiere decir, Lo Yatzá Yedejo Bator. Acá decíamos, hay una gran enseñanza que nos explica la Gemara de Berajot, que el primer pasuk habla de Ihud Hashem. Quiere decir la unidad y la unicidad de Dios. Y por lo tanto, ese versículo, entiende nuestro Jajamim, habla de un concepto esencial llamado Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Quiere decir el recibir el yugo celestial, del reino celestial. A partir de allí es donde se construye la base esencial de la emuná. Y por eso es que el Rambam sostiene, apoyado en la Gemara y en los sabios del Talmud, que si yo no presté atención debida y no puse la intención debida en mi corazón, en el momento de decir Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, entonces no cumplí con mi obligación. Sin embargo, dice, si recita el resto sin intención, cumple su obligación. Quiere decir que el She'ar, quiere decir la perashá primera, Be'ahavta Hashem Elokeinu, Be'ayim Shamoa, y la perashá del Tzitzit, de todas ellas entran en la segunda dimensión, que es Kabbalat Ol Mitzvot, que es recibir sobre mí el yugo de las mitzvot. En este caso, por supuesto que tenemos que poner intención, imagino yo, pero dice Rambam que si no he tenido, si me distraje eventualmente y no pude prestar atención debida, también cumplí con mi obligación. Aquí agrega el Rambam una dimensión adicional, afilo allá Coreba Torah Kedarko. Dice, incluso si la persona está leyendo la Torah, Kedarko. ¿Qué quiere decir Kedarko? Quiere decir Leshem Limud. Es decir, está leyendo la Torah como si estuviera estudiando la Torah. O sea, no estaba leyendo el Shema Israel. Estaba leyendo la Torah Kedarko. O Magiha, esta parashiota él. O estaba revisando un sofer, que está revisando si alguna letra está despejada eventualmente, eso se llama agaha. Entonces dice también, dice, sí, Beonata quería, hagámosla en el momento, en el tiempo de la lectura del Shema, Yatzá, dice también cumplió, pero Ubilbad, dice el Rambam, Shekiven Libob Pasuk Rishon. Quiere decir, cumple con su obligación siempre y cuando ponga intención en el primer versículo. O sea, está corrigiendo esos párrafos, tiene los párrafos del Shema Israel delante de sí, y si puso intención de su corazón, dijimos, cumple con su obligación. Muy bien. Una vez que el Rambam ha estipulado el criterio esencial de cómo debemos eventualmente vincularnos con la lectura del Shema y sus perashiot, pasa ahora a la postura en la cual se puede decir el Shema. Kol Adam Korim Kedarkam. Parte de la base que cada persona se puede leer el Shema tal y como se está. Es decir, ya sea de pie, ya sea caminando, ya sea acostado o montando un animal. Porque la Torah Sagrada dice, Teshocheja ukumeja, quiere decir al acostarte y al levantarte, que se refieren también, eventualmente, eh, al momento en el cual estoy acostado o levantado, solamente,
sino también en el momento que estoy de pie o que estoy realmente reposando. Entonces, está hablando eventualmente del estar de pie o eventualmente sentarse o acostado o montando un animal. Entonces, dice el Rambam, Asur likrot quería Shema de un mutal para su carta. Lo que está prohibido es recitarlo acostado con el suelo boca arriba o boca abajo, pero se puede recitar acostado sobre el lado. Y aquí entonces hace la excepción a Rambam, donde dice que una persona muy obesa, que no puede estar acostado de boca arriba o boca abajo, lo puede hacer de lado, o una persona, Dios nos permite, enferma, que se puede reclinar ligeramente hacia un lado y recitar el Shema, porque cuando está enfermo está acostado boca arriba. Leitapeja al cielo. Porque todo esto no son caminos de Kavod para el Boreolam, para el Creador, y por lo tanto es bueno que la persona obviamente tenga una tendencia hacia un costado. Así es entonces como pasamos de la Kavaná, de la intencionalidad, a la parte postural. Ahora, el Shema Israel, en condiciones que una persona está diciéndola que darcó. La persona está caminando. Entonces, viene la tercera alajá y nos dice a nosotros que aquella persona que está caminando, y se llame aleja al radar, se detiene para recitar el primer versículo. O sea, que si tú estás en actividad o estás caminando, para decir el Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que se necesita intención, que se necesita concentración, la persona se debe detener. Lo que sí dice, para el resto puede seguir caminando. O sea que todo el resto no hay ningún problema. Por lo tanto, dice, ¿por qué tiene que detenerse para decir el Shema? Porque la persona que está caminando, obviamente, está dependiendo del camino. Si el camino es recto, llano, si no es llano, si hay problemas, si hay piedras, si hay pozos, entonces está obviamente distraído. Y para la primera perashá hay que tener toda la intención puesta en ese versículo. El resto lo puede decir. Allá hay Hashem, pero si la persona dice, estaba durmiendo, ¿qué significa que la persona está durmiendo? Si la persona eventualmente dice, allá hay Hashem, y Hashem no es que está durmiendo, sino que está entre dormido, está con los ojos que esa vez que se caen. Entonces, uno está muy cansado, está extenuado, está agotado y está entre dormido, pero no está dormido. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, ¿qué hace? Se lo molesta, como puso bien en María Yosef, para despertarlo, o se lo despierta, hasta que lea el primer versículo. O sea, que por lo menos diga el primer versículo con kavaná, con intención. Y a partir de allí, obviamente, si lo vence el sueño, no se lo molesta. Quiere decir una persona que está realmente vencida por el sueño, está entre dormido, puede leer cuando está en esas circunstancias, a pesar, nos va a decir la Gemara, que no puso toda la intención de vida en la lectura del Shema. La cuarta alajá habla de una persona que está trabajando y que si no dice el Shema, pasó la hora del Shema y pierde la posibilidad de decir el Shema Israel. Vuelvo a hacer una pregunta técnica, ¿se está escuchando bien en general? Porque había un problema de sonido, entonces quiero saber si más o menos todos me escuchan regularmente bien. Gracias, Mary. Espero que el resto también. La cuarta alajá. Mishaya Osek Bimlaja. La persona que está ocupada desarrollando una tarea. ¿Qué tiene que hacer la persona? Mafsik. Está trabajando, tiene que interrumpir. ¿Cuándo? Mientras recita la primera perashá. La primera perashá, no el primer pasuk. Quiere decir, Shema Israel y Ve ahavta et Hashem Elokeja.
Quiere decir, en ese caso, tiene que decir toda la perashá poniendo kavaná, a pesar de que no necesitaría poner kavaná para toda la perashá, sino solamente el primer versículo. Pero, a fin de que esa lectura que está haciendo del Shema no se considere, dice la Gemara más adelante, Kriyat Arai, como una lectura así temporal, entonces, ¿qué hacen? Que no la diga de paso. Ese sería el concepto de Arai. Entonces, ¿qué hicieron los Jajamim? Que ponga Kavaná en la primera perashá, y de esa manera podrá entonces hacer un corte en su tarea, en su trabajo, no más de 1 minuto, para poder leer la primera perashá con Kavaná. Así lo explicaba eventualmente en la Salahot del Rif de Rabbi Yitzhak Alfaz, que es uno de los mentores de la halajá esencial, sobre la cual después se va a basar Harambam, por un lado, y después Marán, Yosef Karo, en la determinación de la halajá. Por lo tanto, dice, el resto lo puede recitar mientras sigue con su trabajo, el resto puede, incluso si esa persona estaba subido a un árbol o subido a una pared, leer el Shema en ese lugar con sus bendiciones previas y posteriores. O sea, a pesar de que está trabajando en la copa de un árbol o en la parte de una pared elevada, los jajamim no lo obligan a descender de su lugar y decir allí, decir el Shema debajo, sino que lo puede decir en su lugar. Por supuesto, teniendo el recurso, eventualmente, de tener cuidado donde está, de no caer. Muy bien. Pero la alajá número 5. Allá Osek Betalmud Torah. Estudiamos la semana pasada si una persona se estaba ocupando de enseñar o estudiándola. Y entonces, en medio de que está estudiando Torah o enseñando Torah, ahora, por ejemplo, a la noche, había que decir el Shema Israel. Llegó el tiempo de Kriyat Shema. Entonces, Osek Bekoreh tiene que interrumpir con el estudio, así dice la Gemara de Shabbat, y tiene que leer el Shema. ¿Por qué? Porque Kriyat Shema tiene un tiempo fijo. Y por lo tanto, el Kriyat Shema está antes que el estudio de la Torah, que no tiene un tiempo fijo. ¿Por qué? Porque para el estudio de la Torah, dijimos la semana pasada, dice la Sagrada Torah, Bejanita Boya, Mambalaila. Tú tienes que estudiar Torah de día y de noche, no tiene un tiempo fijo. Todo el tiempo hay que estudiar Torah. Y entonces, dijeron en la Gemara, como estudiaron seguramente en nuestro curso de Gemara, Gadol akore Kriyat Shema be'onata, yoter me'osek b'Torah. Es más importante, más trascendente aquella persona que dice el Shema a tiempo, en su tiempo debido, y sepamos que el Shema tiene un tiempo determinado a la mañana y tiene un tiempo determinado también a la noche. El Gadol es grande la persona que dice el Shema durante su tiempo, más que el que se ocupa del estudio de la Torah. Muy bien. Si la persona, digo, ¿qué pasa si una persona quiere decir el Shema? Estamos hablando de la mañana o de la noche, cualquiera de las dos circunstancias. Bueno, por eso decía, el Rambam dice, lo importante es que si está trabajando y no puede interrumpir, ¿cuánto le va a llevar decir el Shema la primera perashá? 1 minuto. Quiere decir, si puede interrumpir, si está trabajando en una selección que todo pasa delante de sí, no puede ni siquiera cerrar sus ojos para concentrarse en 1 minuto, entonces obviamente va a tener que interrumpir ese trabajo para decir el Shema, que es importante que lo diga. Pero de lo contrario, si es una persona que está trabajando y puede disponer de 1 minuto para decir la primera perashá, se concentra con el Shema Israel y la primera perashá, y luego puede seguir diciendo el Shema, si lo sabe de memoria, por supuesto, trabajando, haciendo su camino. Pero lo importante es, Neris, también, que sepamos que el Shema requiere de un tiempo. Tal vez podemos ser más permisivos con el de la noche, pero el de la mañana necesita un tiempo fijo. Quiere decir, hay un tiempo para rezar la tefilá de la mañana, creo que hoy en día es hasta las 10:30 de la mañana, y el Shema tiene 2 momentos diferentes. Uno es hasta las 8 y tanto, y el otro es hasta las 9 y tanto.
pero que en última instancia es importante estar reglados por el tiempo, porque en última instancia nosotros solemos respetar horarios. Entonces, como podemos respetar los horarios de las oficinas, o de los trabajos, o de los empleos, o de lo que fuera, con mucha más razón podríamos llegar a establecer el criterio del cuidar del tiempo que han establecido los jajamim para poder servir o entrar en todo lo que representa Abodat Hashem. Y eso no es un tema, por supuesto, menor, ¿no? Desde ya que no. Muy bien, entonces decíamos que eventualmente, si la persona estaba ocupada, si está ocupada estudiando Torah, entonces tiene que interrumpir y ocuparse de eso. Ahora, lo que era muy interesante es que el Rambam dice si la persona estaba ocupada en las necesidades de la comunidad. Sorgei Sibur Rabim o Sorgei Rabim. Dice aquí, no se interrumpe, sino que concluye su tarea y luego lee la Shema si aún queda tiempo para que la lea. Hasta tal punto. Quiere decir que las tareas inherentes a la comunidad, quiere decir se consideran una mitzvah, no el trabajo de uno, sino la tarea que uno hace por la comunidad. Aosek va mitzvah, patur mea mitzvah. El que se ocupa de una mitzvah está exento de la mitzvah. Y por lo tanto, aquí es tan importante que la persona sepa que en última instancia las necesidades comunitarias son más importantes que la tefilá personal, a pesar de que no se hizo tiempo para eso. Muy bien, la halajá número 6. Allá osek va agil. Si la persona estaba comiendo o bebiendo. Es decir, ahora estamos hablando de un concepto ya muy particular de la persona. Comencé a comer algo. A comer, obviamente, vegetal, como se dice, ¿no? Antes del tiempo de Kriyat Shema. No puedo hacer coincidir mi comida con el Kriyat Shema. Claro que tengo que decir el Kriyat Shema. Si la persona estaba comiendo o bebiendo, estaba en la casa de baño, quiere decir, allá Bebet Amerhat. Acuérdense, en la época que estamos hablando, la época de la Mishnah, fundamentalmente, la época que Rambam habla de baños públicos. O Shaya Osek Betisporet, o que estaba cortándose el pelo, que obviamente todo esto representa ocupaciones propias de la persona a nivel de su higiene personal, trabajando la piel o en un juicio, trabajaba en la curtiembre eventualmente, o bien los dayanim, los jueces que están en el Bet Adin, completa su tarea y recita posteriormente la Shema. En todos estos casos van a terminar de hacer sus tareas y luego van a decir el Shema. ¿Por qué? Porque todavía queda tiempo para leer. Él estaba comiendo fuera del horario del alcance del Shema y lo alcanzó el horario del Shema. Quiere decir, aquí puede terminar con lo que está haciendo y después leer el Shema. La pregunta que se hace en los Jajamim es, ¿cómo es posible que para la comida, para cortarse el pelo, para el trabajo en la curtiembre o en el juicio, sí puede continuar y con las palabras de la Torah tiene que interrumpir? Dice, la persona que interrumpe el Talmud Torah para decir el Shema, su interrupción no se considera una interrupción absoluta. ¿Por qué? Y porque el Kriyat Shema también tiene párrafos de Torah y por lo tanto se lo considera como parte del Talmud Torah. Entonces yo me estoy ocupando en comer. Entonces, si yo termino o interrumpo mi comida para decir el Shema, se considera una interrupción nomás. O sea que entre el estudio y decir el Shema no hay interrupción porque estamos hablando exactamente, prácticamente de una continuidad o de lo mismo. La halajá número 7 está hablando de una realidad también diferente que habla de una persona que va a la mikveh. Mishayarat Lisbol, la persona estaba en la mikveh. Una persona que estaba impura y que obviamente para volver a su estado natural de pureza tiene que ir hacia la mikveh. Entonces, para ir a la mikveh, dice si tuvo que descender a la mikveh, al agua, y viajó la autoridad que asó, con el 7 meses jamás, y a la que se dijo. Y como iba muy temprano en la mañana, y tiene tiempo de salir del agua y cubrirse antes de la salida del sol,
Prestemos atención, estamos hablando aquí antes del Netz Hashama. ¿Por qué? Porque el Netz Hashama, como estudiamos ya hace un par de clases atrás, es el tiempo de elección para leer el Shema de los Batikim, quiere decir de aquellos sabios o de aquellas personas que acostumbran a rezar con el despuntar del sol. Eso se llama Netz Hashama. Entonces dice, sí tenía tiempo de salir de la cubrirse, obviamente, no puede decir la desnudez. Entonces, antes de Yale ve que hacer esto. Entonces, tiene que salir de la mikveh, cubrir su cuerpo y leer. De Miami, tierra de Shematan, este jamaco del Sheikra, pero, dice, si se teme que el sol saldrá antes que le dé tiempo a leer el Shema, o sea que se le va a pasar el tiempo del Net, del despuntar del sol, quiere ser bien estricto con el despuntar del sol, que se cubra el cuerpo con el agua en la que está y que lea la Shema. Entonces, Itkaseba cubre con las aguas, él no puede verse su cuerpo, se cubre con las aguas y puede verse. La prueba está cuando la persona que va a hacer su conversión, tiene que hacer tevilá, en el momento que hace la tevilá, también recibe las mitzvot, como lo hizo delante de los Dayanim en el Betadín, lo hace adentro de la mikveh, y adentro de la mikveh está desnudo. Pero claro, como está cubierto por las aguas, lo único que hace es ponerse una kipá, si bien se moja un poco, la kipá. Ahí dice la braja, se quiere ya a la mila. Y ahí dice a la tevilá, perdón. Y allí dice Shema Israel, delante de los Dayanim. Y se lo recibe. Entonces, acá pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, la persona dice, también debe ser cuidadosa de cumplir con esta realidad. Entonces dice, Veloy Kase Lobemay Barraim Shemechamra. Pero acá tenemos un tema, que no debe cubrirse con aguas putrefactas, que huelen mal, o con agua que fue usada para el lino. Quiere decir, Mea Mishra, quiere decir agua que se utilizaron para qué? Para limpiar el lino, y obviamente también su olor es nauseabundo, ¿no? Y no es bueno. O con aguas muy claras, porque se puede ver su desnudez a través de ellas. O con aguas demasiado transparentes, en las cuales eventualmente la persona puede verse la desnudez. Pero sí puede cubrirse con aguas turbias que no tienen mal olor y recitar el Shema en el lugar. Quiere decir, aguas turbias son Maim Ajurim. Y los Maim Ajurim, dice, son aguas turbias o enturbiadas, pero que no tienen mal olor necesariamente. Todo esto, obviamente, es sumamente interesante como para poder saber hasta qué punto estamos en condiciones de poder observar el cumplimiento de una mitzvah sin perder el tiempo necesariamente de la mitzvah. Y esto también es interesante para poder eventualmente entender que la mitzvah de Kriyat Shema es también bueno cumplirla en su tiempo. Muy bien, entonces aquí tenemos que también en la mitzvah se puede decir, también las señoras lo suelen hacer cuando hacen su giur, dentro de la mitzvah también allí. Obviamente, si bien están un tanto cubiertas, el hombre no, eventualmente, pero también lo pueden decir dentro de las aguas, cubriéndose completamente con las aguas. Cubriéndose las partes pudendas, obviamente, ¿no es cierto? O sea, la Sagrada Torá nos dice, aquí en el libro de Devarim, ya más adelante, en Perashat Kitetse, Kitabó, nos dice allí, Lo yerae beja erbat davar, no se verá en ti ninguna parte relacionada con tu genitalidad o con tus partes pudendas, eventualmente. La octava alajá nos habla ahora con respecto a qué conducta debo observar yo cuando estoy diciendo el Shema. Por un lado, tengo que tener la certeza de que necesito concentrarme, necesito tener Kavaná en el primer paso. Si estoy trabajando, debo tener Kavaná en la primera perashá por lo menos. Ahora bien, cuando estoy leyendo el Shema, dice el Rambam en la octava alajá, mientras uno está leyendo la Shema,
Lo irmoz de Ainab. No debe insinuar con la vista. Quiere decir, quiere decir, si la persona eh, está haciendo señales con los ojos o con sus cejas o mostrando algo, es que no está prestando atención a lo que está haciendo en el momento. Quiere decir, esa persona está perdiendo de vista su no concentración solamente, sino que está hablando de otra necesidad en el momento que está leyendo el Shema. Y eso es lo irmos de él. Velo ikrot bisfatav. Velo ikrot bisfatav. ¿Qué quiere decir? Gesticular con su boca está muy bien. O hacer señales con los labios, hacer algún sonido con los labios. ¿Qué más? Velo yarebe etzbeotam. Tampoco indicar, dice la Gemara, con el dedo. El concepto de la Gemara dice, todos estos son señales corporales, eventualmente que se refiere a una misma actitud. A veces en los ojos, a veces en los dedos, y todo esto indica que la persona está prestando atención a otra cosa. Si yo quiero que alguien prenda el aire acondicionado mientras estoy haciendo tefilá, y le digo, le señalo el aire, también estoy perdiendo en ese momento mi concentración sobre lo que estoy diciendo. Eso es muy interesante, que tengamos que tener el criterio mínimo, eventualmente, de poder entender cómo cuando estamos en la tefilá debemos estar en la tefilá y no en la tefilá. Quería toda la ahí. Quiere decir para que la lectura de la persona no sea una lectura casual, circunstancial. Y dice Beimasake, y si lo hizo así, a pesar de que cumplió con su obligación, recuerden que cumplir con la obligación es Yatzá, Yedei Jovató, que la persona ha cumplido con su obra, eventualmente, a pesar de eso, parece Megune, o sea, actuó de una manera inapropiada, muy buena terminología para el Coreyosef, realmente excelente, actuó de una manera inapropiada. Y por lo tanto, sobre esto, el profeta Yeshaya dice, Velo oti karata Yaakov. Quiere decir, a mí no me invocaste, Yaakov. Kadosh Baruj Hu dice el nombre del profeta, dice, invocaste, pero no a mí, no a Kadosh Baruj Hu. No estás dirigiendo tu intención en tu llamado hacia mí. Y la Torá nos dice a nosotros, de Hayu Advarim Aeres, en Anokim Etzabeja Ayom Alevadeja, y Shinotam Levaneja Bedibarta Bam. Dibarta Bam, ¿qué quiere decir? Que la persona establezca esas palabras en forma fija, no en forma casual. Beofen Kabua, Bedibarta Bam. Que sean tú permanente, de hablar y decir. Por lo tanto, no las puedo transformar, dice la Gemara, de Yomá, en una tarea, en una realidad circunstancial. Las palabras. Cuando uno recita la Shema, debe escucharse a sí mismo. Es decir, ¿qué significa? Yo tengo que no decirla en voz alta. Tengo que cortar la palabra con mis labios. ¿Qué quiere decir? No tengo que leerla para adentro. Microbalev, porque dice Shema Israel, y el Shema Israel es haz que tu oído escuche Shema leozneja masheata motzi mipija, lo que tú sacas de tu boca. Eso dice la Gemara de Berajot, un poquito más adelante del nivel donde estamos estudiando. Por lo tanto, es importante que la persona diga, se escuche. Ustedes están escuchando muy bajito, pero que yo pueda escuchar, mis oídos puedan escuchar lo que estoy diciendo. Eso es importante, no una lectura de los ojos. O no como vemos a veces que la gente lee con el dedo. El dedo no lee, el dedo no habla.
Hay que decirlo, hay que escuchar mi oído, pero no tengo que decirlo en voz alta. Y nos encontramos hoy en día, lamentablemente, con muchas personas completamente fuera de foco, que tienen mucha intención de rezar, pero que no aprendieron la alajá de la tefilá. Y es tan importante aprender la alajá de la tefilá como saber hacer tefilá. Y la alajá de la tefilá implica que no se puede decir en voz alta. Tre, kale, lo, ishmael. Dos voces no pueden ser escuchadas. Está el Hazán, está el Sheliach Tzibur, otro no puede ser. Hoy en día abundan personas en la sinagoga que te sacan aquí de tu concentración. El de atrás, el del medio, el de adelante o el de costado. Diciendo una palabra en voz alta o diciendo una perashá en voz alta. Y la gente no se da cuenta. No se da cuenta cómo están invirtiendo el sentido propio de la tefilá. Por supuesto que, como acá nadie puede corregir a nadie porque todos se ofenden, eventualmente es bueno que lo hagamos en el fuero íntimo, a nivel de la familia, de la comunidad, de la gente conocida, que nadie se puede ofender, decir, la tefilá hay que decirla hacia que uno pueda escuchar en sus oídos. Las partes que hay que decir en voz alta, hay que decir en voz alta. Yo no escucho que la gente responde amén en el Kadish, como se debería responder, pero dicen el Shema Israel en voz alta. Entonces, de una u otra manera, todo eso altera el ritmo de la tefilá. Y por supuesto que la adultera. No solamente la altera, sino que la adultera. La persona entonces cuando recita el Shema, Tzarich le'ashmi'a le'ozno, tiene que escucharse a sí mismo. Dice, Vein lo ishmi'a le'ozno, y si no se escuchó a sí mismo, también cumple con su obligación. Hay que vocalizar cada palabra. Tzarich le'dakdek. Le'dakdek quiere decir que hay que pronunciar bien cada palabra y palabra. Y prestar atención a cada letra. Si no lo hizo, también cumplió con su obligación. Pero entonces uno dice, bueno, entonces ¿para qué lo dice la alajá? Si no lo dice, también cumplí. Dice, bueno, una cosa es cumplir con la tefilá y otra cosa es cumplir con la kavaná de la tefilá y cómo se debe leer. Cuando ustedes escuchan que en el final del Shema Israel dice, hermano, tiz de Kerú, y se pronuncia la tiz de Kerú con zayin, a fin de que se recuerden. Estamos mencionando y la palabra Tizkeru y la letra Zain de Tizkeru. ¿Por qué? Porque Tizkeru es a fin de que se recuerde. Y si uno pronuncia mal el Tizkeru y dice del alemán Tizkeru, Tizkeru es que sean alquilados. Hay una diferencia sustantiva. El Ba'aba de Tenmera hay que pronunciarlo con Aleph. Os perderéis prontamente. Ba'aba de Ten con Ain, como lo pronuncian algunos, es trabajaréis prontamente. No tiene nada que ver. Entonces, el hecho del Edakdek, el Rambam, como punto básico de la halajá, dice, mira, hay que prestar atención a cada palabra. Así como el Ejad, la D, desde el Ejad, hay que prestar atención a que sea escuchada y sea leída en forma completa. Sin embargo, dice que si no lo hizo, también cumplió con su obligación. La halajá número 9, Keitzat y Edakdek, dice, ¿cómo ahora hace para prestar Bigduk, ser una persona meticulosa en el cuidado gramatical? Veamos. Israel shelo yerafeh hazak velo yachasik yerafeh. ¿Qué quiere decir? Debe poner atención de no suavizar las letras con dagesh y de no reforzar las letras sin dagesh. Es importante. La palabra está de Gushá, entonces hay que saber. Dice que no pronuncie la letra que está acentuada con un dagesh, con un puntito, como libre. Por ejemplo, Sadeja en lugar de B, Sadeja. Hay que pronunciar B, Sadeja. De nuestro fin, S, B, Sadeja. Libre. No pronunciar la Sheba, que son mudas, y no saltar las que deben leerse. También aparece entonces la Sheba, que es Nah, o la Sheba Nah. Entonces dice aquí, Veroyanía Hanat, Veroyanía Anach. Quiere decir que no cambie la vocalización de la Sheba. La Sheba son los dos puntos. Y los dos puntos son muy importantes. ¿Por qué? Porque en última instancia, también
El Shevana, por ejemplo, dice Levavja, ¿sí? Levavja, en vez de Levavja. Entonces, Nach también, de Ahavta, en lugar de Ahavta. Entonces, todo esto hay que saber pronunciar cada una de las letras del Shema Israel. Miren que ustedes acá tienen el Ajá perfecto, Najón. Yedechem o Yedchem, muy común. Bayur Totafot ben Enechem. Ushtartem Adam Leot al Yedchem, Bayur Totafot ben Enechem. La segunda perasha. Común, toda la gente dice Ushtartam Leot al Yedechem. ¿Está mal? La palabra es Yedchem, Ayad Shelachem, vuestro brazo. Yedechem es Al-Yad Shelachem. Al-Yad quiere decir al lado de usted. Entonces, hay una diferencia sustantiva, pero hay que prestar atención a las reglas del Tiktuk. Por eso, eran tan meticulosos los jajamim del medioevo cuando marcaban el Tiktuk de la palabra. Es muy importante, créanme que es muy importante. Y en eso va todo. O sea, el sentido, por supuesto, perdón, de la palabra. Entonces, tengamos en cuenta eso. Por ello, dice Rambam, debe espaciar las palabras que tienen letras similares. Es decir, que acaban con una letra y la siguiente empieza con la misma. Por ejemplo, Bejol Levabeja. Bejol Levabeja, dice, miren, termina Bejol con Lamet y Levabeja empieza con Lamet. Entonces, ¿qué? No puedo decir Bejol Levabeja. No puedo unir la Lamet con la Lamet. Bejol Levabeja. Bejol, pausa, y luego Levabeja. De la misma manera, va a Badetem Me'era. Termina con Mem, empieza con Mem. Penatenu cita Kanaf Petil. Kanaf Petil. Si bien es una F y una P, de todas maneras es la misma letra. También hay que pronunciar claramente la Zain de la palabra Tizkerut, lo que decía al principio. Y hay que alargar la edad de Had, el Shema Israel, para hacerlo reinar en el cielo y en la tierra y en los 4 puntos cardinales. O sea, que si yo digo Ehad, estoy diciendo la palabra Ehad en el tiempo que pienso que el Kadosh Baruj Hu está en el sur, norte, este, oeste, arriba y abajo. Ese es el concepto de lo que es el Ehad, que está en los 4 puntos cardinales. Tampoco hay que acortar el sonido de la He para que la palabra no suene como Ehad. Quiere decir, el sentido de la He no hay que alargarlo mucho. Seré Sheloy Achtof de Het, seré Sheloy Yeomer y Had. ¿Qué significa? Si yo la palabra Het digo Had, entonces utilizo la Ale. Es como si estuviera diciendo y Had. Quiere decir que no es uno. Y Had. Y no Had. No es uno, sino dos. Entonces, si la persona acorta la letra Ale, no dice ninguna palabra. Had, suena con la G y no está diciendo la palabra. Hay que tener mucho cuidado, que es Ehand. Entonces hay que tener la palabra justa y pronunciarla correctamente. Muy bien. Ahora, después de que el Rambam habla del Dikduk del Shema, quiere decir que aquí hay reglas muy precisas, muy estrictas, en las cuales el Shema tiene que ser leído, tiene que ser entendido, tiene que ser interpretado. La lectura es interpretativa. Nos lleva al Rambam ahora, Koreh Adam et Shema bechol lashon she'iye medina. La persona lee la Shema en cualquier idioma que comprenda. Es una regla muy importante. Así lo dice la Gemara de Berajot y después lo va a decir la Gemara de Sotá. El Unehamarim bechol lashon. Estas Berajot se dicen en todo idioma. Bechol lashon she'ata shomea, en cada idioma que tú comprendas.
Y entonces nos dice Rambam, Akoré Bechol Lashon, atención, la persona que lee la Shema en otro idioma tiene que ser tan meticulosa en la pronunciación como en el hebreo. O sea que también aquí tiene que tratar de cuidar mucho, 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 mucho la pronunciación del Shema, aunque lo diga en español o en inglés. Y por eso dice Rambam, terminando la halajá número 10, Umedakdek beotá lashon. Quiere decir, Medakdek beotá lashon. ¿Qué significa Medakdek? Si bien voy a leer el Shema traducido, tengo que leer el Shema y la traducción en forma muy, muy estricta, utilizando expresiones verdaderas y correctas. Quiere decir que sean expresiones verdaderamente comprensibles y en el hebreo, y no utilizar eventualmente expresiones que no son apropiadas al sentido concreto del Shema Israel. Entonces, también en el español debemos tener entonces una suerte de realidad en cuanto a lo que es la traducción del Shema que sea perfecta. Y con esto el Rambam, obviamente, está hablando de una gran verdad. La gran verdad significa de que hay traducciones que son prohibidas eventualmente porque nos están llevando a un camino donde la halajá empieza a tergiversarse, donde la traducción es una verdadera traición al texto y puede ser entonces que no estemos haciendo la verdadera dimensión. Por lo tanto, es importante aquí dos cosas. Uno, que lo puedo decir el Shema en cualquier idioma que yo comprenda, eso está muy bien. O sea que está claro que desde el punto de vista de la halajá, yo debo decir el Shema en el idioma que comprendo. Ustedes me preguntan cuál es el idioma a elección, por supuesto que es el hebreo. En la medida de que yo no lo entiendo el hebreo, tendré que decirlo del idioma que yo comprendo. Y en este caso, buscar la traducción más vehemente, más elocuente, que me permita a mí llegar al punto de reflexión más cierto, más profundo. Muy bien, aquí llegamos hasta las primeras 10 alajot del capítulo 2. Este capítulo sigue hasta la alajá 17, que vamos a concluir desde Hashem la próxima semana. Con favor de Dios, espero que hayan escuchado bien hoy el Shebur. Pedimos disculpas por haber llegado tarde, estábamos esperando Minyan, que felizmente pudimos completarlo. Y bueno, los recibimos, si Dios quiere, el próximo Yom Sheni. Muchas gracias y bienvenidos. Que tengamos Jodesh Tov Mevorach y que ya en el transcurso de este mes encontremos el camino hacia la Teshuvah y hacia Ketivah de Hatimah. Muchas gracias a todos, bienvenidos y hasta la próxima semana. Gracias.